Bueno, hoy cumplimos 17 días después del plebiscito, donde Colombia le dijo que no a los acuerdos que se habían firmado en La Habana. Yo creo que ya pasamos la página de los que están con el sí, los que están con el no, Sí. y ahora toda la sociedad está comprometida en buscar una renegociación si es posible y una paz para toda Colombia. Además de la noticia de la semana pasada del ELN. ¿Cómo ve usted la situación con los del sí y los del no? Efectivamente pasó la página, es decir, la movilización estudiantil que se ha dado en los últimos días, en las últimas semanas, 17 días intensos de movilización estudiantil, han demostrado que hemos roto la frontera del sí y del no. Es decir, los líderes del no han manifestado a la opinión pública que están de acuerdo con un proceso de paz. Ciertamente nosotros, quienes votamos por el sí, estamos de acuerdo con el proceso de paz. Efectivamente hay diferencias en la forma y ellos abogan por algunas modificaciones en los acuerdos. Hay unos un tanto más radicales, como el procurador Ordóñez, que se plantea que tiene que renovarse totalmente el cuerpo del acuerdo. Pero bueno, ya el 2 de octubre pasó, han pasado 17 días, tenemos que pensar en futuro, tenemos hasta el 31 de diciembre para intentar enmendar lo que ocurrió después del 2 y por fin obtener ese tan anhelado acuerdo. ¿Cómo fue el movimiento de los estudiantes, en especial del Atadeo, antes del plebiscito? ¿Cómo era la organización? Fue bastante interesante. Hace 2 años en el Atadeo constituimos con unos amigos, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, la Red Tadeísta por la Paz. Era una iniciativa que pretendía, o que pretende, porque todavía aún estamos vigentes, articularnos con todas las iniciativas dentro de la universidad que hablan en torno al tema paz y empezar a hacer eventos, BTLs, acciones en la universidad, una serie de cosas para intentar incentivar a la comunidad tadeísta que se vincule con el tema de la paz. Ahora bien, fue transcurriendo el tiempo, yo soy el líder del equipo de paz y diálogo que surge en agosto, somos unos chicos de ciencia política primeramente y relaciones internacionales, pero con el tiempo hemos diversificado las disciplinas y somos un cuerpo multidisciplinario que intentó en agosto y septiembre acercar a la comunidad tadeísta y de otras universidades el contenido de los acuerdos. Ese fue pues, nuestro gran objetivo, articulado naturalmente dentro del Atadeo con la Red Tadeísta por la Paz, el Observatorio de Paz, que lo maneja el profesor Miguel Barreto, que es un experto en temas de paz, Gabo Goitz, José David Moreno, asimismo está la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Paz Diálogo, Afrotadeo. Hay una serie de colectivos que están trabajándole fuertísimo al tema de paz. Y claro, todo no hubiese sido posible llevar a cabo sin el apoyo del Centro de Arte y Cultura, que nos colaboró con logística, espacios. De manera que dentro del Atadeo, junto con la red y el resto de colectivos que están dentro del Atadeo, hemos trabajado con la comunidad tadeísta para que se vincularan al contenido de los acuerdos, siempre respetando la neutralidad. Nosotros nunca dijimos sí, nunca dijimos no, y siempre intentamos explicarles el punto 1, 2, 3, 4 hasta el sexto. Ese fue nuestro gran objetivo. Por fuera del Atadeo, junto con el colectivo X, que es un colectivo de grupos de muchachos bastante interesante que trabajan en Tabio, viajamos a distintos municipios, la Red, Paz Diálogo, la CEU, colectivo X, para intentar acercar a la gente de las periferias de Bogotá al contenido de los acuerdos. Así fue en Guateque, Tabio, Ubaté, entre otros municipios más. ¿Cómo fue la organización con las otras universidades? Eso es un proceso, es decir, eso sigue siendo un proceso, eso es una cosa que nunca termina. Uno tiene que reconocer que en un ambiente tan político hay gente que dice que ojalá no se nos politice el movimiento. Yo creo que es imposible. Entonces, en un ambiente donde estamos con estudiantes universitarios y hay un condimento político tan importante, es inevitable que los estudiantes que tengan determinada afiliación política pues quieran qué sé yo, que sus intereses particulares sean protagonistas dentro del evento. Así ha pasado, pero es absolutamente normal, eso pasa en todos los espacios. ¿Cómo ha sido la articulación? Pues bueno, hay varios grupos, estoy al tanto de que existen los chicos de acuerdo ya, pero también existen otros que se llaman Paz a la Calle. Entonces lo que nosotros intentamos hacer desde el Atadeo y desde Paz y Diálogo es trabajar conjuntamente, porque el norte, el objetivo, el referente unitario de todos es la consecución de los acuerdos. Entonces aquí no hay protagonismo que valga. Bueno, antes de los acuerdos veíamos las marchas de los estudiantes en la Plaza de los Periodistas y pues que era la unión de varias universidades, donde estaba la Nacional, estaba la Javeriana, estaba el Externado,
el Rosario, la Tadeo. ¿Cómo fue esta organización? Porque siempre hemos visto que después de la mano, cuando se acabó lo de la Ley 30, se terminó una unión de universidades y del movimiento estudiantil. ¿Cómo fue este resurgimiento del movimiento estudiantil? Bueno, hay que decir que fue una cosa supremamente espontánea. Yo creo que a lo mejor unos por indignación, otros buscando un tanto de certeza, una serie de emociones. Es decir, hay una gama de emociones que motivaron a los estudiantes en masa a salir la primera marcha, el primer miércoles de marcha. ¿Cómo fue la organización? Tengo entendido que un muchacho de apellido Ravelo en la Universidad Nacional propuso primeramente que la marcha, no puedo estar equivocado, propuso primeramente que la marcha fuese así como se planteó, de noche, en el planetario, con velas. No, pero yo me refiero a la unión antes de no, plebiscito. No, eso es supremamente interesante, no te digo, fue espontánea. Fue domingo, lunes, martes, miércoles, noticias iban, noticias venían, todos esperábamos la locución presidencial. El de ese domingo en la tarde fue muy corta, donde él decía que pues, el día siguiente invitaba al uribismo. Se empezaron a armar grupos en WhatsApp, redes sociales a tope. Entonces yo de repente me dijeron, me agregaron un grupo, yo empecé a agregar a otros amigos, se empezó gestando en la Tadeo, nos enteramos cómo había surgido todo y empezamos a poner un granito de arena. Entonces el gran resultado de esa marcha fue esa luz, ese hilo de esperanza que dejan los estudiantes con el proceso de paz. Bueno, ¿cómo ha sido esta unión con las demás universidades? ¿Qué tal ha sido la participación del externado y de las demás universidades? ¿Cómo está la participación? Yo debo ser honesto, hay universidades que tienen una tradición en cuanto a la resistencia política. Está la Universidad Nacional, ¿cierto? El externado tiene también una tradición, la Javeriana pues también ha mostrado lo suyo. Ciertamente la Tadeo ha tenido muy poco, pero cuando llegamos a ese escenario, eso no existe, esa frontera se diluye. Eres un estudiante más interesado por el bienestar de tu país y aportas un grano de arena. Entonces yo he tenido la oportunidad de conocer nuevos amigos del externado, de los Andes, de la Universidad Nacional, de la Universidad Libre, de la Universidad del Rosario, ¿sí? Entonces digamos que he roto las fronteras en cuanto a amistad entre universidades. Bueno, lo que pasaba antes con la Ley 30, con este movimiento de la MANE, fue que en la Tadeo, no sé si usted ya estudiaba ahí, los estudiantes que más participaban era gente de otras carreras que no eran ni ciencia política ni relaciones internacionales, era diseño, eran biología marina, de otras carreras que no tenían que ver mucho con la parte de las humanidades. ¿Cómo fue esta vez? ¿Quién fue el que lideró el movimiento de Paz Tadeo? Paz Tadeo, pues fuimos unos chicos de ciencia política que hacemos parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Camilo Suárez, Luisa Ramírez, Gustavo Garzón, Oscar Rocha, Miguel Gómez, yo estuve involucrado también. Entonces constituimos desde allí la Red Tadista por la Paz, o Paz Tadeo en Facebook, ¿cierto? Bueno, a diferencia de las dinámicas de la constitución de la mano, la participación de los tadistas en la MANE, hay que decir que a lo mejor muchos de esas carreras que no tienen mucho que ver con sociales, participaron efectivamente porque habían organizaciones estudiantiles dentro de diseño gráfico, diseño industrial, ¿cierto? Entonces ellos también motivaron a que la gente se vinculara en la Tadeo. Ahora es distinto, digamos que Ciencia Política es un programa relativamente joven en la Tadeo, Relaciones Internacionales ya tiene una tradición, pero nunca han tenido, en cuanto a la participación o movilización estudiantil, una tradición importante. Ciencia Política está empezando a darse a conocer en la Tadeo y así queremos que sea. Yo soy representante de Ciencia Política y junto con mi vicerrepresentante, que es Anderson Carranza, hemos buscado todas las alternativas posibles para que los chicos de Ciencia Política empiecen a manifestarse. No importa la posición política de ellos, naturalmente, lo importante es que participen. Bueno, uno de los hechos más importantes, como lo decíamos al principio, es el acuerdo o el acuerdo en público que se va a empezar a hacer con el ELN. Se va a hacer en Quito y la apertura se dio en Caracas. Entonces vamos a ver la noticia de Telesur sobre la apertura de estos diálogos con el ELN. Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela, le damos la más cordial bienvenida al Salón Antonio José de Sucre de la Casa Amarilla.
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, al acto con motivo del anuncio de la instalación de la fase pública de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Agradecemos el apoyo y la presencia de los delegados de los países garantes como Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, Brasil y Noruega. De esta manera, le damos palabras al jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, Mauricio Rodríguez, y al jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, quienes harán la lectura del comunicado conjunto. Buenas noches. Anuncio de la instalación de la fase pública de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Caracas, Venezuela, 10 de octubre de 2016. Las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN hemos acordado: primero, instalar el día 27 de octubre en Quito, Ecuador, la Mesa Pública de Conversaciones. Segundo, la agenda de conversaciones se iniciará con el punto 1, participación de la sociedad en la construcción de la paz. Adicionalmente, se trabajará en el subpunto 5F, acciones y dinámicas humanitarias. Tercero, iniciar el proceso de liberación de los retenidos con 2 casos antes del 27 de octubre. Además, cada una de las partes hará, a partir de la fecha, otras acciones y dinámicas humanitarias para crear un ambiente favorable a la paz. Agradecemos a la República Bolivariana de Venezuela la hospitalidad brindada para el desarrollo de las reuniones que han llevado a este acuerdo, y a los demás países garantes, Ecuador, Cuba, Chile, Noruega y Brasil, por acompañarnos en las mismas y por su apoyo a Colombia en la búsqueda de la paz. Firman, por el Gobierno de la República de Colombia, Mauricio Rodríguez, Mayor General retirado Eduardo Herrera Berbel, José Noé Ríos, Julián Arévalo. Por el Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Bernardo Telles, Consuelo Tapias. Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, Carola Martínez. Por el Gobierno de la República de Ecuador, Juan Meriguet. Por el Gobierno de la República de Cuba, Rodolfo Benítez y Abel García. Por el Gobierno de la República de Chile, Raúl Vergara y Luis Mayra. Por el Gobierno del Reino de Noruega, Thorleif Quinn. Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil, José Solla. Muchas gracias. Bien. Ejército de Liberación Nacional y Gobierno colombiano se instalará el 27 de octubre próximo en la ciudad de Quito, capital ecuatoriana. Primer punto de la agenda compartida, participación de la sociedad en la paz, un anuncio que se hace en vivo y directo desde la capital venezolana, Caracas, en una de las sedes de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de esta nación suramericana. Ahí está, la agenda se inicia con la participación de la sociedad en la paz, uno de los puntos fundamentales
con el que se inicia este proceso de diálogo ahora del gobierno colombiano con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más importante de ese país. Y entre los puntos también se habla de la liberación de retenidos y también de que cada una de las partes tiene que demostrar con acciones y dinámicas humanitarias, crear el ambiente propicio para seguir luchando por la paz de Colombia. Y este proceso... Esta fue una de las noticias que después de las noticias del plebiscito le dio un espaldarazo al presidente para seguir con los acuerdos después del Nobel, de las marchas. Sí. Esta fue una de las noticias que también ayudó a que Santos tomara otra vez fuerza como fuerza política para poder tener mayor maniobrabilidad de los acuerdos. ¿Cómo vemos en el panorama de la mesa con el ELN? ¿Cómo ve usted? Es alentador y es efectivamente, como tú comentas, un hecho que complementa, esperemos, esa ola de esperanza que después de la noticia del 2 de octubre pues, azotó a Colombia. Entonces, el panorama, ¿qué puede pasar con el ELN? Bueno, es una incertidumbre, tocará esperar que comiencen las negociaciones, pero a mí me parecería que el acuerdo que se pactó con la FARC es una buena hoja de ruta para que el ELN empiece a pactar con el gobierno. A diferencia de lo que muchas personas puedan pensar, a mí me parece que es un muy buen acuerdo, es decir, se llegó a un muy buen acuerdo. Yo creo que incluso el uribismo o los líderes del no podrían estar pecando no por ignorantes, sino, bueno, ya lo dijo Vélez Uribe en su entrevista en La República, donde dice básicamente que apeló a no hablar del acuerdo de paz para sembrar sobre la población civil, o por lo menos su electorado, una serie de dudas para justificar que fuesen a votar berracos. Entonces, en ese sentido, el acuerdo con la FARC es un buen inicio para el acuerdo con el ELN. Esperemos que finalice o que la dinámica sea más bien ágil. Bueno, sí, pues, el acuerdo con las FARC es una hoja de ruta. Sin embargo, el ELN agrega unos puntos adicionales, que es mayor participación de la población civil, de la ciudadanía, y es que yo creo que la gente no ha entendido que hay una diferencia entre las FARC y el ELN. Los ven muy parecidos y ideológicamente son diferentes, estructuralmente son diferentes y tienen unos compromisos diferentes claro, naturalmente, como objetivos de guerrillas. Claro, es que incluso hasta la constitución del ELN como guerrilla es muy distinta de la FARC. O sea, históricamente son distintos, mientras que el ELN tiene una influencia mucho más castrista, revolución del 59, la FARC tiene una tendencia más hacia el marxismo-leninismo. Claro, está la figura de Camilo Torres, Teología de Liberación. Incluso la estructura interna de las guerrillas es distinta. La FARC tiene un modelo centralista casi que jerarquizado de pe a pa, para decirlo. En cambio, el ELN es un poco más federada, ¿cierto? Es un poco más autónoma, y naturalmente las consignas son distintas, insisto, es comunismo marxista-leninista, esto es un poco más castrista. Pero ¿cómo vemos entonces que estas dos guerrillas que los acuerdos con esas dos guerrillas se puedan llegar a una paz total, como se ha planteado? Bueno, yo creería que al margen de los intereses de las guerrillas, ¿cierto? Hay que decir que Colombia tiene un problema endémico, por ejemplo, con el acceso y distribución de la tierra. Y de hecho, las dos guerrillas han sido enfáticas en que ahí hay un problema. ¿Sí? Entonces, no en vano está el primer punto del acuerdo con la FARC, que es la reforma rural integral. ¿Sí? Que es una de las críticas que hace el Centro Democrático a los acuerdos, que claro, es la reforma rural. Efectivamente, es una crítica tan conservadora que sigue vigente en el tiempo. Pues, solo por ejemplo, en 1930 acaba la hegemonía conservadora, inicia la República Liberal. Rico La Herrera, luego sigue el presidente López Pumarejo, quizás uno de los presidentes más polémicos de todo el siglo XX, seguramente, junto con Laureano Gómez, ¿no? Entonces, López Pumarejo plantea en el 36 la ley 100, que se llama la ley de tierras. Entonces, en la ley de tierras se empieza a hablar de una cosa que se llama la función social. Entonces, se puede colonizar una tierra
que no cumpla con la función social. Entonces el gran terrateniente conservador entiende que es una forma de intentar quitarle su tierra, y es que en Colombia hablamos de anticomunismo cuando no existía el comunismo y antiinsurgencia cuando no existía antiinsurgencia. Uno de los grandes errores, digamos que mediáticos de los que manejan en ese tiempo fue llamar su proyecto político Revolución en Marcha. Eso lo hizo aún más sospechoso. En todo caso, función social, Ley 100, tierras, 1936. Hay más ejemplos, digamos que en el intermedio del 36 a la actualidad, pero entonces fíjate que las quejas son bastante similares. Atentan contra la propiedad privada, como así que función de la tierra, como así que expropiación, esos temas a nosotros no nos gustan, ¿cierto? Entonces, insisto, son críticas conservadoras que se han mantenido en el tiempo. Entonces, cuando uno analiza o va en retrospectiva, se da cuenta que hay ciertas demandas de las, digamos que de los grandes terratenientes del país, bastante conservadores, que aún se mantienen vigentes. Y es que no podemos olvidar que en los acuerdos de paz que se dieron y en los conflictos que se dieron en la mayor parte de América, de Latinoamérica, la semilla de estos conflictos era la tierra. Claro. Era la expropiación por parte de terratenientes, la mala distribución, además agregado a otro punto que también es polémico en los acuerdos, y es la participación en política. Claro. Acá vimos cómo en el Frente Nacional no se permitía la participación de otros partidos que no fuera el liberal y el conservador. Después se aceptó la participación de otros partidos y vino el exterminio, el genocidio de la OP. Hemos visto en el gobierno de Álvaro Uribe la persecución a todas las personas que pensaban diferente, chuzadas, atentados, tuvieron que irse exiliados. Había una estrategia. Falsos positivos, eufemismo de asesinatos Estado, sí. extrajudiciales. Bueno, también existe una persecución por parte del Estado hacia estos movimientos, por ejemplo el DAS, persecución a los líderes de la oposición. Y entonces, ¿cómo ve usted esta crítica del uribismo o bueno, los partidarios del no a la participación en política, a abrir, porque es que no se habla solo de las curules que se le dan a las FARC y de la participación de las FARC, sino se habla de abrir el mapa político del país? Sí, en el punto de participación política, digamos que el gran cuerpo del punto es la ampliación del sistema electoral en Colombia, porque reconocen la FARC y el gobierno, pues los dos están haciendo el acuerdo, que hay un problema en ese sentido. Ahora bien, digamos que hay una lógica detrás de la posición del uribismo. Entonces, insisto, cuando uno va en retrospectiva, analiza, incluso se pone al tanto de las dinámicas internacionales en torno, por ejemplo, al terrorismo, uno dice, claro, tiene sentido. Después del 9/11 inicia la doctrina antiterrorista de George W. Bush, inicia también en Colombia la doctrina antiterrorista. Entonces, digamos que en la academia hay una serie de definiciones en torno a terrorismo, y podría ser bastante polémico incluso llamar terroristas a la FARC. No digo que las FARC no sean terroristas, ni tampoco estoy defendiendo a la FARC. Digo que podría ser interesante depurar esa conversación del terrorismo, no en los medios, sino en las academias, en las universidades. Hablar, bueno, pero entonces partamos de la base de qué definición de terrorismo, por ejemplo, vamos a utilizar. Lo interesante sería preguntarle al uribismo si reconocen que entonces el Estado es un sería victimario. interesante. Sí, claro, es un victimario y efectivamente genera actos que producen terror en la población civil. Terrorismo de Estado. ¿Ellos reconocen que existe algo así como terrorismo de Estado? Insisto, eso es un debate que se depura en las universidades, no en los medios de comunicación. Bueno, tocando ese tema, viene también otra crítica de los del no a los acuerdos, que es la justicia transicional. Y es no considerar que ellos no ven necesario que se meta a los militares, ni a los empresarios, ni a nadie más, sino a la guerrilla en temas de justicia en el acuerdo, como pasó con los paramilitares en el acuerdo con Álvaro Uribe. Entonces vemos que no existe un interés por parte de los partidarios del no en una justicia verdadera, en saber lo que realmente pasó, sea lo que haya pasado, porque es que vemos que los paramilitares y el ejército estaban unidos para atacar a la guerrilla, como se dio en la masacre del Aro, como se dio en varias participaciones en toda la zona del Magdalena Medio. Fíjate que hay un punto interesante ahí, cuando el ahora senador
Álvaro Uribe plantea en el Senado, en las primeras semanas después de la trágica noticia del no, él plantea que debería, por ejemplo, darse la amnistía total a los guerrilleros que no están incursos en delitos de lesa humanidad. Entonces, básicamente, rasos y la cúpula o el secretariado tal y como lo conocemos, sin participación política. O sea, uno tiene que ser un poco realista cuando plantea ese tipo de cosas, en tanto que es ese secretariado efectivamente el que se ha formado políticamente, a lo mejor un poco más que el resto, y pues son los llamados dentro de su organización a tomar las riendas del movimiento o partido político que ellos decidan armarse, que efectivamente los acuerdos se implementan. Entonces es dejarlo sin participación política. O sea, Uribe y el uribismo la tienen clarísimo, ellos no pueden tener participación política. Ahora bien, pues no la tienen clarísima, tienen susto de que las FARC va a participar en política, porque uno de los argumentos en una entrevista de Uribe en la W fue decir que tenían miedo de que llegaran a la presidencia. Pero fíjate, esa era una de las críticas al yo creo que ellos no sienten miedo. Uno cuando está, ellos cuando están a ese nivel, ¿cierto?, de representación política, no sienten miedo, son unos estrategas muy hábiles. Yo creo que la estrategia del miedo es para intentar impactar precisamente ese miedo en la población civil. Ahora bien, yo creo que el cálculo uribista sobre, por lo menos el que le venden a la opinión pública, tiene un vicio, y es que es infundado, y para ser muy realista es poco probable que la FARC, por lo menos en los 2-3 periodos, acceda a la presidencia, en tanto que, fíjate, yo creo que la votación del plebiscito no es solamente un mensaje para el presidente Santos y el acuerdo, sino que también es un mensaje para la FARC. Es decir, hasta cierto punto hay un grado de repudio de la población en Colombia en contra de la FARC. O sea, es decir, omitir eso sería meterse en una encrucijada. Es decir, eso es efectivo. Ahora bien, ¿de quién son los votos del no? ¿De quién son los votos del no? No sé, tendríamos que depurarlos entre iglesias cristianas que estaban en contra. Pero las iglesias cristianas están con el Centro Democrático desde las elecciones pasadas. Exactamente, asustadas aún más por el tema de la ideología de género. Pues podemos ver que está el Centro Democrático 100% y una parte del Partido Conservador. Sí. No hay nada más. Entonces estamos viendo que se está derechizando Colombia, porque en el otro lado está todo el efecto del partido de la U, Cambio Radical, aunque digamos que no con todas las maquinarias que se les conoce, el Partido Liberal, están los partidos de izquierda y centroizquierda como los Verdes, los Progresistas, el Polo. Hay mayor diversidad, mientras que los votos del no son prácticamente todos del Centro Democrático. Unos independientes muy pocos y el Partido Conservador muy poco. Alguno que otro incrédulo que decidió votar más bien influenciado por los mensajes que se decían en medios de comunicación. O sea, también hay que decir que la población colombiana, que no está acostumbrada a leer, ¿cierto?, no va a tomarse en un mes y medio el trabajo de leer 297 páginas. Ahí es donde entran las organizaciones estudiantiles, movimientos estudiantiles independientes, trabajo de universidades, para intentar acercarle el contenido a la gente. Hubiese sido interesante tener un poco más de tiempo, pero bueno, ya hay que pasar la página. Bueno, ¿y qué falló del movimiento estudiantil? ¿Por qué no se pudo ganar? ¿Por qué no ganó el sí? Yo creo que no había movimiento estudiantil, pues, tal como lo conocemos ahorita. Claro, sería interesante que este conglomerado de estudiantes que tienen un norte, un referente único, que es la consecución de la paz, logre consolidar algo formalmente. Es decir, armar un equipo de estudiantes que esté dispuesto a tomarse en serio, no sé, podría ser por temáticas o podría ser una cosa solamente gremial, pero la invitación es esa: estudiante que te interesa el tema de la paz, sería la oportunidad para que entonces te empieces a vincular con la política. Es decir, aprovechar también la coyuntura para decirle al joven: hey, esto te interesa. Ahora bien, ¿por qué no ganó el sí? Yo creería que es una suma de cosas, pero en cuanto a los jóvenes, creo que pasó algo muy parecido a lo que pasó, si me permite la comparación, cuando Antanas Mockus la ola verde se lanzó a la candidatura presidencial en 2010. Había muchísima expectativa en torno al joven. Claro, eso sí, contarnos las maquinarias del Centro Democrático, el Partido de la U entonces, con su candidato Santos. Pero mucha gente se confió. En Colombia la mayoría de personas que votan son personas adultas, que tienen una cultura del voto. En el joven, o sea, nos toca a nosotros dos, y a quienes les interesa el cuento, decir al otro: ahí es importante que votes por esta y esta razón. Además, yo creo que
la táctica de los del sí y de los estudiantes y de todo el movimiento que empezó a hacer acuerdos y empezó a cuadrar hacer pedagogía por la paz, fue convencer a los convencidos. Ya la gente que estaba por el sí iba a la charla, sí iba a enterarse más de los acuerdos, pero no se tomó las calles, no se hizo pedagogía en lugares que fueran del no. Sí, bueno, cosa que sí hizo el no. Claro, hubo intentos. Bueno, Vélez Uribe fue bastante explícito, yo creo que mucho perjudicando incluso a su partido, pero bueno, menos mal lo dijo. Era algo que se sabía a voces, pero que era necesario que se reconfirmara. Hubo intentos por parte de estudiantes, seguramente muy aislados. Yo diría que el de nosotros fue un intento aislado, desde el Atadeo, Iratavio, Guateque, Sumapazo, un amigo. Entonces, fueron intentos aislados, insisto, si con un poco más de tiempo, un poco más de antelación, las cosas hubiesen salido un poco mejor, pero pues entendemos que hay un calendario legislativo, también está la presión del presidente, entonces era interesante, pues era conveniente para el postularlo para el 2 de octubre. Además, pues ya se había firmado, recuerden todos, el 26 de agosto el acuerdo con La Habana, entonces era necesario poner en marcha el plebiscito. Bueno, vamos a recordar la campaña del no y cuáles fueron estas mentiras más específicas que dijo Vélez Uribe en la entrevista que le dio al diario La República. Que aquí no hay unanimismo, que no nos puede seguir diciendo mentiras. El anticristo lo tenemos en Colombia. Pero los que temen a su Dios, ¿qué va a pasar? Se mantendrán firmes. ¿Y no qué? El no es porque hay que votar. Ya yo cumplí. Te toca a ti. ¿Sabía usted que los acuerdos de Santos y las FARC disponen de 10 millones de hectáreas de tierra, muchas de las cuales se le quitarán a los colombianos que las adquirieron legalmente? Camaradas, vamos a rifar la primera curul que nos regalaron en los acuerdos. Yo que soy jefe del bloque oriental. Yo el 40. Bueno, orden. Recuerden que tenemos hasta... Bueno, a las 6:50 volvemos al análisis de estos 17 días después del no. ¿Qué más pasó después del no? Bueno, además del no, las movilizaciones de los estudiantes, la apertura pública de las negociaciones con el ELN, interesante, porque estamos en un contexto donde toca analizarlos a todos, fue la reacción de los líderes del no. Entonces... que no se esperaban ese resultado, no, que nadie se lo esperaba. No se lo esperaban, es evidente. Bueno, te contaba detrás de cámaras que yo creo, y si me lo permite mi profesor José David Moreno, hay una especie de berrinche político, me parece a mí. Podríamos incluso depurar el concepto, no hay problema, pero una especie de berrinche político, porque he escuchado al procurador, he escuchado al mismísimo Uribe, he escuchado a Duque, he escuchado a Holmes Trujillo, al mismísimo Zuluaga, decir que el proceso siempre se hizo a espaldas de los colombianos. Entonces, como para hacer un ejercicio rápido, dinámico, ustedes que nos están viendo, o están viendo el video en diferido, no importa, vayan a la página del Alto Comisionado para la Paz, al canal de YouTube, vayan a videos, y en videos busquen el primer video, el más viejo, a ver qué dice. Es un video de hace 3 años, donde invita a la gente a que proponga. De hecho, hace un año era el mismísimo Timochenko, Rodrigo Londoño, el que le decía a Álvaro Uribe Vélez, venga y siéntese en La Habana conmigo. Es decir, fue un proceso abierto, siempre tuvieron la posibilidad de presentar dudas o proponer cualquier punto o sobre cualquier punto. Bueno, justo en ese tema, después de la locución presidencial del día de ayer, a Uribe le dio un ataque de Twitter y mandó un montonón de trinos, uno de los cuales decía que bueno, la locución hablaba, no la tenemos porque se me vino a la mente hace poquito, y es que hablaba de las mentiras que Santos había ido
a ciertas regiones del país y había hablado con la gente y la gente le había dicho por qué había votado por el no. Entonces él salía a decir que estas cosas eran mentiras y Álvaro Uribe se sintió atacado y salió a defenderse. Entonces en uno de sus trinos decía que si Santos decía que era mentira, ¿por qué no había permitido un debate? Y yo creo que el debate, como lo está utilizando en este momento, no. Al final de la carrera para el plebiscito ya no existía posibilidad de debate. Claro, porque ya estaba. Que era cuando ellos querían. Es cuando ellos quieren las cosas, cuando no funciona. No funciona. Bueno, entonces el debate siempre estuvo abierto, pero a ellos no les interesó hasta unas semanas antes del plebiscito, hasta una semana antes del plebiscito. Y ahora está utilizando esta campaña de renegociación de los acuerdos con sus 3 precandidatos, que ya son precandidatos abiertamente, que es Carlos Holmes Trujillo, el senador Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga, que son los 3 precandidatos, los 3 precandidatos del Centro Democrático que están utilizando esta elección del no, este plebiscito, esta victoria del no, para hacer campaña para las presidenciales del 2018. Y entonces ahí vemos cómo no existe un interés verdadero por la paz, por llegar a unos acuerdos con las FARC, y igual como lo ha dicho Andrés Pastrana, que más o menos se pueden demorar la renegociación 2 años, que es justo para llegar, que este tema siga vivo hasta las elecciones presidenciales del 2018. Bueno, al igual que las propuestas del Centro Democrático. Las propuestas del Centro Democrático van muy a los puntos que las FARC va a decir que no son renegociables, que no son posibles, porque es que ellos están viendo que como si la negociación fuera unilateral, como van a mandar unas posiciones a La Habana, porque dijeron que no querían negociar ellos, sino que el gobierno, que es el encargado de hacer los diálogos de paz y los acuerdos de paz, vaya y negocie con las FARC los puntos que ellos quieren que negocien, para librarse de cualquier compromiso político. Y si no se dan las cosas, si no se logra una negociación fructuosa de esta renegociación, de estos puntos que propone el no, el culpable va a ser el gobierno, que no supo llevar las herramientas adecuadas para llegar a un buen acuerdo. Sobre este punto, fíjate algo. Luego de la locución presidencial, pues salió efectivamente Uribe, creo que el día de hoy, pues el video lo vi hace unos minutos, hablando efectivamente de lo que tú has planteado y lo que planteó el presidente Santos y toda esta cantidad de cosas que pues mencionó Uribe sobre la visita de Santos a los distintos puntos del país donde habían víctimas. Él dijo: Santos nos dijo cuando era candidato a la presidencia que Timochenko no iba a tener acceso a la presidencia y iba para la cárcel. Eso dijo Santos, eso dijo Uribe Santos. Efectivamente es posible que eso no termine siendo así. Entonces él dice: Santos nos mintió a nosotros. Yo tengo una lectura muy distinta de eso. Santos sí tenía la perspectiva o el interés de aplicar un modelo un poco más estricto con la FARC, pero en el marco de una negociación, pues tú tienes que estar dispuesto a ceder. Si el Centro Democrático entra a la negociación sin estar dispuesto a ceder, se rompe la mesa, y si se rompe la mesa está la alternativa de continuar la guerra. De manera que la pregunta es: ¿ellos están dispuestos a ceder? Y si no están dispuestos a ceder, la conclusión siguiente es: ellos siempre han querido la paz, pero no mediante la vía negociada, sino mediante el exterminio militar del rival. De manera que, rememorando un poco las lógicas de las campañas antes del plebiscito, bajo esa óptica no sería errado pensar que en el fondo efectivamente la estrategia del uribismo es romper las negociaciones y prolongar la lucha armada. No, pues es que eso es completamente claro. Estamos viendo que aunque se aplazó el cese bilateral hasta el 31 de diciembre, el cese bilateral, teniendo una guerrilla concentrada y además que no es el único actor armado del país, es insostenible en el tiempo. Si no hay unos acuerdos que respalden ese cese bilateral y además un proceso de desarme y de vigilancia internacional, igual es que tenemos que ser conscientes que
que la ONU no puede estar todo el tiempo pendiente de que la guerrilla esté concentrada, de que no vayan a entrar el ELN a atacar esas zonas, que no vayan a entrar las BACRIM o neoparamilitares a atacar a los guerrilleros concentrados, que los guerrilleros no vayan a delinquir. Ya se está hablando de que se están quedando sin dinero para la manutención de las tropas. Entonces vemos que esperar 2 años a una posible renegociación es prácticamente imposible. Es inviable y además es contradictorio. Es contradictorio por el mismísimo uribismo, por una sencilla razón. Recuerda tú que antes de que se llegase a hablar de un acuerdo definitivo y final, hace un año, 23 de septiembre del año pasado, cuando Santos se estrecha las manos con Timochenko, pues ya salía diciendo el uribismo, llevan 3 años y medio y no han conseguido la paz. ¿La paz para cuándo? Esa es una de las tantas mentiras de Santos para tener engolosinados a los colombianos. Efectivamente surge la paz, gana el no y uno escucha a Francisco Santos diciendo hay que tomársela con calma, toca ir despacio, todo con afán, después del afán viene el cansancio y todo sale muy mal, entonces lo mejor es tomárnoslo con un poquitico de calma, de manera que sería bastante contradictorio para ellos. El acuerdo tiene que salir, las movilizaciones estudiantiles son claras, queremos un acuerdo ya y la paz se consigue en la calle. Entonces toca luchar por ello. No, pero lo más interesante de Francisco Santos es la entrevista de ayer en RCN, donde están todos los del Centro Democrático aceptando su verdadera cara, que hay personas que quieren que se rompa el proceso. Claro. Que dentro del Centro Democrático hay personas que quieren que se rompa el proceso. Entonces ya estamos viendo cómo Vélez Uribe salió a decir que dijeron mentiras, y la gran defensa de él era decir, no, en el sí también se dijeron mentiras. Entonces, no sé qué... El único gran respaldo político o mediático, si se me permite, que no puede darse el lujo del uribismo, no es que sea estrategia del uribismo, pero yo intentando pensar como ellos, que no se les puede caer, es la fachada o cortina de que sí quieren los acuerdos, pero no así. Insisto, si ellos van a una mesa de negociaciones, nunca estuvieron dispuestos a ir, aunque estuvieron siempre invitados. De hecho, hubo un documento con 50 dudas sobre el proceso de paz, me acuerdo que eran los puntos 1 y 4, que era de narcotráfico, donde le manifestaban al gobierno o a la delegación negociadora que no estaban de acuerdo con esos puntos, como así que socialización de la tierra, lo que hablábamos antes, ¿no? El temor conservador del terrateniente de antaño que se prolonga hasta hoy en día. Pero entonces salió, y pueden consultarlo creo que en el canal de YouTube de la presidencia, y es un video de casi 2 horas donde Humberto de la Calle y Jaramillo, el alto comisionado para la paz, explican punto a punto y desmienten cada uno de los puntos que plantea el uribismo. Lo insólito es que muchos de los puntos que plantearon y aclararon los negociadores del gobierno siguen siendo insistencias de hoy en día. Pues es que vemos que el uribismo ha tenido sus ideas claras, y además de esto viene un punto que ha tocado muy al fondo el ex procurador Alejandro Ordóñez, que es el punto de la ideología de género, del enfoque de género, como dicen los acuerdos, y es su caballito de batalla para no perder el apoyo de las iglesias cristianas, que yo creo que fueron uno de los puntos más importantes en estas elecciones del plebiscito. Yo creo que además de esta parte de Antioquia, los que dieron el golpe para que ganara el no. Claro, es decir, en Medellín siempre ocurre algo interesante. Si gana un candidato, una posición, un partido, no gana en Antioquia. Esta vez ganó en Antioquia y en Medellín. Fue supremamente interesante, ¿sí? Y la diferencia fue abrumadora, es decir, por un amplio margen. Gran parte es decir, nosotros podríamos casi que decir que Antioquia y Medellín le dieron un margen muy, pero muy amplio para que ganara el no. Que voltearon las elecciones, sí. Ahora, sobre la ideología de género, como ellos la llaman, bueno, se trata de un enfoque diferencial de género que reconoce, es decir, y uno, por ejemplo, cuando se lee el preámbulo, la introducción, o incluso el primer capítulo, uno se da cuenta que ni siquiera va dirigido a la comunidad LGBTI, se lo nombra 1, 2, 3 veces, pero en el acuerdo es explícito, hombre y mujer, en especial a la mujer, reconociéndola, y ahí va el enfoque diferencial de género. También hay enfoque diferencial por edades, por etnias,
y también de género. Es decir, es uno de los tantos enfoques que se utiliza para intentar interpretar si hay, cierto grado de vulnerabilidad. Entonces, en este caso, ambas partes reconocen que las mujeres, especialmente las mujeres, han sido víctimas del conflicto interno en Colombia. Hasta ahí. Y también reconocen que cierta parte de la comunidad LGBTI, especialmente en zonas de dominio paramilitar, fueron víctimas efectivamente del conflicto. Hay un informe muy interesante sobre la comunidad LGBTI del Centro Nacional de Memoria Histórica que habla de cómo fueron víctimas. Pero hasta ahí llega, es decir, ese es el límite de lo que se plantea en el acuerdo. No estamos hablando de homosexualizar masivamente a los estudiantes. Se trata de reconocer que hay ciertas poblaciones que fueron víctimas de. No, sí, es unos argumentos que se caen por su propio peso, pero que sin embargo, por toda esta participación de las iglesias en la campaña, llevaron a que ganaran no. Fue uno de los argumentos que yo creo que le dio el gran cambio a las elecciones del plebiscito. Claro, ¿no? Y a eso debe uno sumarle el hecho político que se presentó en agosto, más o menos el 10, con la gran marcha de un sector bastante conservador de la población en Colombia que estuvo en contra del tema de las cartillas, ¿no? Unas cartillas que buscaban profundizar e interpretar por qué razones se hacía matoneo, por ejemplo, a la población LGBTI. O sea, ese era el alcance de las cartillas, era un instrumento consultivo. No, es que las cartillas primero no iban enfocadas a los niños, iban enfocadas a los profesores y rectores. Además eran por una sentencia de la Corte que fue la sentencia después del suicidio de... Neira. Ah, no, Neira es... No, de... ¿Aguirre? No, Urrego. Sergio Urrego. Sí. Y era una sentencia de la Corte que obligaba al Ministerio de Educación a socializar estos temas de la comunidad LGBTI. Sin embargo, bueno, hubo toda esta polémica de las cartillas que se siguió utilizando durante toda la campaña del no. Además vemos que en esa marcha que usted nombra, los promotores eran los promotores del no, eran los mismos, exactamente los mismos. Un punto interesante. Colombia, yo me atrevería a decir, desde el proyecto de independencia de 1921, incluso desde el mismísimo grito, estuvimos asediados siempre por una cantidad de guerras civiles, conflicto, la violencia, conflicto interno entonces, y hablamos de actores insurgentes, es decir, pero nunca hemos tenido un tiempo realmente en el que pudiésemos hablar de una paz, ¿sí? Salvo los primeros años de los gobiernos conservadores, pero había el roce. Efectivamente, acabamos de salir de una guerra civil, la guerra de los 1000 días, ¿no? Pero bueno, el caso es que nunca hemos tenido un momento para decir, listo, en este país hay paz. En ese sentido, el conflicto ha invisibilizado una serie de problemas que tienen todos los países del mundo. Y si eso lo decimos que tu país tiene una tradición por ser conservadora, pues se acrecienta: maltrato contra la mujer, discriminación a la población LGBTI, maltrato incluso contra niños, maltrato contra animales, ¿cierto? Entonces el conflicto ha acaparado la atención de todos los problemas de Colombia. Hay una serie de problemas que son también importantes y que son importantes tratarlos. Entonces, claro, reconocer por enfoque diferencial que las mujeres han sido víctimas del conflicto y que la población LGBT ha sido víctima del conflicto, incluso habla de mujeres y niños en la parte de tierra. No se trata de, insisto, ideologizar o de homosexualizar luego a la población civil en Colombia. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Trata de reconocer que el conflicto ha saturado, digamos, que la información en torno a los otros problemas que pueden ser, entre comillas, menores. Yo no creo que sean menores, son problemas. Y lo que se trata también es de matar dos pájaros de un solo tiro, reconocer que hay conflicto y que en el conflicto ocurrió esto, y hay ciertas poblaciones que son vulnerables. Naturalmente todos somos víctimas indirectas del conflicto, pero pues hay personas que lo sufrieron en carne propia. Sería interesante ver qué características en común tenían esas personas, por ejemplo. Pero entonces eso no es ideología de género, eso es solamente una herramienta mediática que han utilizado para infundir terror y, como decía Vélez Uribe, hacer que la gente fuese a votar berraca. Bueno, son las 7:05, vamos a ver una entrevista que le hicimos el pasado miércoles a Claudia López en la marcha, y vamos a escuchar. Ella habla de las propuestas del no, habla de estas propuestas que nosotros ya hemos hablado y de cómo está viendo este movimiento estudiantil. ¿Cuál es el significado de esta marcha hoy? ¿Cuál es la importancia de esta marcha? Bueno, esta es una de muchas marchas que vamos a seguir haciendo, del llamado de paz a la calle, de acuerdo ya en la ciudadanía de todo el país, de todo Colombia. Hoy una
marcha simbólica muy bella, porque los colombianos que vivimos en Bogotá recibimos a las diferentes organizaciones indígenas, de víctimas, de todo el país, de todas las regiones, para decirle al país entero que estamos unidos para sacar la paz adelante y que no vamos a dejar que se pierda este proceso de paz. ¿Y por qué no hemos podido pasar la página de la guerra? Es difícil, porque hay rencores, porque hay odios, porque hay intereses, porque hay manipulaciones. Pero no importa qué tan difícil sea, esta ciudadanía viva en cada calle de Colombia va a sacar la paz adelante, va a derrotar la corrupción y va a transformar a Colombia. ¿Y qué opinas de las propuestas del Centro Democrático? ¿Cuáles? Si no las han presentado. Acá llevamos 10 días esperando que las presenten. Cuando las presenten las evaluamos. Bueno, después de escuchar a la senadora Claudia López, ella retoma un poco de los temas que ya hemos hablado, pero también habla de la importancia de estas marchas y la importancia de que sigan las movilizaciones para que sea un método de presión al gobierno. Claro. ¿Cómo ha sido la organización para la marcha de mañana? Bueno, ya hay un poco más de tiempo, digamos que en la Tadeo, desde la red tadeísta y con los distintos colectivos, estamos invitando a toda la comunidad tadeísta para que mañana a las 4 en Arcos, mañana 20 de octubre salga a Arcos a las 4 para juntarnos con los chicos que vienen de la Universidad Nacional y las distintas universidades. Hay un poco más de tiempo, uno puede planificar mejor, hay más contacto con las otras universidades, ya sabemos cuáles van a ser sus movimientos, si ya hay una articulación, se siente más, pero aún nos falta en organización, yo insisto. Tienen que seguir las semanas, tienen que seguir las movilizaciones, distintas movilizaciones, porque mañana hay movilizaciones pues, hacia la Plaza de Bolívar y también hay besatón el viernes. Entonces el que está soltero no, el que tiene su pareja, que vaya y participe de la besatón. Sí, no, el que está soltero... Sí, los solteros van y se buscan la besatón bueno, por la paz. Por la paz, ahí está. Pero las manifestaciones tienen que seguir y va a ser la oportunidad, o sea, quienes estemos inmersos en el proceso de movilización del estudiantado, tenemos que buscar la forma de unir fuerzas, insisto, si sea por temáticas o si es de manera gremial, estupendo, pensarnos el país. Eso también va a ser complejo porque hay liberales, hay conservadores, hay comunistas, ¿cierto? Hay de todo un poco. Entonces por eso digo que por temática sería un poco más interesante, ¿cierto? Pero por lo menos que quede el referente unitario de que se hizo por la paz y que se mantenga. Entonces sería muy interesante ver un estudiante, ojalá llegue un movimiento estudiantil, un escenario de posacuerdo, analizando que los acuerdos sí se lleven a cabo, intentando esclarecer todo serie de mitos en redes sociales que se puedan gestar sobre los acuerdos. Eso sería supremamente interesante, un estudiantado comprometido con la construcción de paz del país. Ese sería el reto, me parece a mí que sería el objetivo a mediano y largo plazo. ¿Han existido reuniones entre estudiantes de diferentes universidades, líderes estudiantiles de diferentes universidades? Claro que sí. Pero además de las herramientas digitales, Facebook, WhatsApp, todo, hay reuniones en la Universidad Nacional, cada universidad se reúne, ¿cierto? Sí, claro que han habido reuniones. ¿Y esas reuniones que han definido para el día de mañana? Bueno, cada universidad tiene una propuesta singular, ¿no? Cada una propone algo, pero me parece que estuvieron cuadrados los chicos hacer un gran mural los próximos días entre todas las universidades para presentárselo al país. Ese tipo de herramientas bastante lúdicas son muy dicientes. Es lo que necesitamos. Ahorita lo que necesitamos es creatividad. Dejar de ser tan radicales, bajar a la polarización, buscar enviar un mensaje conjunto de construcción de paz. O sea, es el momento, somos nosotros, estamos aquí. Nuestros padres padres o tíos, un poco más viejos, vivieron en el 91, ahora nos toca a nosotros este proceso. Toca ensuciarse las manitos, salir a la calle y trabajar a la paz. Bueno, hemos visto que estas manifestaciones han ido creciendo. Claro. Ya hace una semana fue con la participación de las víctimas, un respaldo bastante importante, y justo son las víctimas y las zonas donde se vio más el conflicto en las que ganó el sí. ¿Cómo podemos analizar eso? ¿Cómo usted ve este apoyo de las víctimas a los acuerdos y la espalda que le dio la sociedad en las grandes ciudades? Bueno, es interesante y desde luego hay un halo de esperanza y
ese es el análisis en cuanto a las zonas específicas donde ganaron las víctimas, pero hay otras zonas, lamentablemente, o sea, es un análisis que también tenemos que hacer. Por ejemplo, en Bogotá, para no irnos muy lejos, llama la atención que ganase en Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. Ganó el no. En Ciudad Bolívar la tenemos como el referente de, pues, esa parte de la ciudad donde empiezan a llegar todas las víctimas del conflicto. Ganó el no. Entonces también hay que hacer un ejercicio de catarsis autorreflexivo y decir, yo estuve con el no, seguramente cometimos errores, no tuvimos tiempo, nos faltó pedagogía. Y es el momento entonces de poner el cero overall y duplicar esfuerzos. O sea, esa es la tarea de nosotros. Yo lo veo así, yo como estudiante de ciencia política, espero graduarme pronto, así será, veo que nuestra generación debe estar comprometida 100% con la construcción de paz. 100% comprometida con la construcción de paz. Naturalmente la construcción de paz no es solamente decir sí al acuerdo y sal, ¿sí? Habrán algunos especialistas en economía, relaciones internacionales, ciencia política, derecho, todas las disciplinas, la paz es multidisciplinar, tienen que enfocarse en torno a la construcción de paz y muy seguramente si hacemos las cosas bien, o si intentamos hacerlas bien, van a ser nuestros hijos y seguramente los hijos de ellos quienes van a empezar o a entender o sentir que es eso de un país en paz, que le apunta un poco más al desarrollo, que se tome en cuenta a la gente, que empieza a visibilizar problemas que siempre existieron y que nunca les prestamos atención. Bueno, esta semana ha existido y se ha abierto la puerta a una de las posibilidades de que la Corte interceda por el plebiscito. Se habla de que hay unas demandas que se dieron antes de los resultados, demandas de Montalegre, el ex fiscal, que demandó elegir el plebiscito como mecanismo de refrendación, y además de la demanda de Paloma Valencia y el senador Duque, también por lo mismo. María Ángela, pero ellos lo retiraron, ¿no? No. María Ángela Cabal retiró su demanda. María Ángela Cabal. No, pero ellos no retiraron la demanda. La Corte dijo que ya estaba en firme, que la están estudiando, que las unificaron y que están estudiando para dar un resultado. El magistrado ponente está a favor de que la demanda sea tumbar el plebiscito como mecanismo de refrendación. Entonces se habla de que Santos, por medio de las Cortes, borrando cualquier tipo de equilibrio de poderes, vaya a interferir los resultados del plebiscito. Ese es el argumento del Centro Democrático, sabiendo que la demanda es de ellos y que lo quisieron retirar después de conocer que eran ganadores. Pero bueno, ¿usted cómo ve esta participación de la Corte en los resultados del plebiscito? Antes que nada, yo no soy partidario de que se refrenden de nuevo los acuerdos, es decir, ya pasamos la página, efectivamente ganó el no, toca afrontar que ganó el no y trabajar el doble. ¿Por qué razón? No un segundo plebiscito. ¿Por qué razón? Es sencillo, el efecto polarizante que generó el plebiscito es perjudicial para el país. Entonces toca tener la madurez política de entender que no se trata ahora sí de decir sí o no, gané o no gané, sino que es mucho más sano para la democracia del país o el sistema político del país, incluso el futuro del mismo país, que trabajemos en equipo y saquemos un acuerdo. Naturalmente tenemos que correr, toca trabajar con afán, no porque del afán pueda llegar luego el cansancio, como dice Francisco Santos, sino porque es el momento, ya pasó mucho tiempo, ¿sí? Y Santos ha dado las garantías de que con él se puede hacer el acuerdo, de manera que uno diría que la apuesta del uribismo es dilatar, o sectores un poco más radicales del conservadurismo dirían, pues del ex procurador Alejandro Ordóñez dirían que es mejor hacer un nuevos acuerdos. No hay que decir que los acuerdos tienen una vigencia jurídica, podríamos poner en tela de juicio la legitimidad política después del 2 de octubre. Sin embargo, con estas 17 días después de acuerdo, hay un sinsabor después hay un gran sabor, perdón, no hay un sinsabor, corrijo, después de lo que ocurrió el 2 de octubre, que sí fue efectivamente un sinsabor. Entonces, yo creo que una buena alternativa sería enviarlo por Congreso, donde el gobierno tiene garantizado unas mayorías, y poder llegar con el uribismo a un acuerdo y pues lanzarlo por ahí. No, yo en eso sí estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que sí debe haber una nueva refrendación, ya que si se utilizó una vez a preguntarle al pueblo si quería o no quería los acuerdos, se tiene que preguntar unos nuevos acuerdos si los quieren o no los quieren. Yo creo que siempre estuve de acuerdo con esa parte
de que Santos llevara a preguntarle a la gente si quería o no quería los acuerdos, pero hubo varios errores, hubo muchos errores en las campañas, hubo muchos errores en todos los puntos del sí y del no. Hubo bastantes errores de convencer a la gente, de llevar los acuerdos claros, de que se confió mucho en que sí, que la gente iba a votar por el sí, por la paz, por cerrar 52 años de guerra, pero yo creo que es necesario, si existen unos nuevos acuerdos, una nueva refrendación por parte de la gente, corriéndose el riesgo de que se puedan volver a perder. ¿Y qué ocurriría en ese escenario? Pues volverlos a renegociar. ¿Y todos los acuerdos? ¿Ahora sí todos los acuerdos o solamente una porción de los acuerdos? Es que ese es el punto. Yo soy pues es que lo que se planteaban ellos que se hiciera un referendo con varias preguntas. Eso lo haría un poco más complejo, todo más lento, y terminaríamos haciendo lo que ellos quieren, dilatar. Es decir, la paz no se puede dilatar, la construcción de paz no se puede pero entonces dilatar. tampoco podemos decir, no, sí, ganó el no, aceptamos los acuerdos, pero cogemos los acuerdos y los pasamos por otro lado. Pero estás omitiendo dos cosas. Uno, hay disposición de hablar con los del no, por parte del gobierno. La guerrilla ha dado un parte de tranquilidad y dijo, tranquilo, nosotros queremos la paz, pero hay que moverse. Ahora, se va a hacer por el Congreso, que asume uno que es el máximo órgano de representación de los colombianos. Pero es que ya hay unos resultados. ¿Sí? Y el 50% dijo que no y el 50% dijo que sí. Y sabemos que el Congreso no está 50-50. Sabemos que en el Congreso existe una mayoría y que todo lo que pase el gobierno va a pasar derecho. Entonces es hacerle conejo, como están diciendo los del Centro Democrático. Yo no creo que se le deba hacer conejo a lo que dijo la gente. Igual como no se debe hacerle conejo por medio de la Corte. Se tienen que aceptar los resultados, pero aceptarlos completamente. Yo estoy de acuerdo con los resultados y por esa razón parece que yo no estoy de acuerdo con los resultados, yo los respeto. No. Claro, no. O sea, yo estoy de acuerdo con que la gente participe. Efectivamente, yo hubiese preferido que ganara el sí. Yo estoy de acuerdo con el modelo, es decir, tenía que hacerse un plebiscito para que la gente refrendara y blindar con legitimidad política los acuerdos, ¿cierto? Pero ahora, el plebiscito no es el único formato mediante el cual el presidente puede presentarlos. Insisto, también está el Congreso. Ahora, no es que el Congreso es una mayoría, ciertamente. Pero claro, o sea, también es el comodín que tiene Santos para intentar sacar los acuerdos adelante. Yo insisto, a mí me parece que son unos muy buenos acuerdos. Ahora, y el resultado de un segundo plebiscito podría ser un poco más caótico para el país. Pero es que ya el 50% dijo que no le parecían esos acuerdos. Ajá. Sea por lo que sea, ya. Entonces no se les puede decir, no, listo, muy interesante su posición y todo, nos vale huevo y lo mandamos por el Congreso para que se apruebe. No, yo no he dicho eso, yo lo que he dicho es que hay disposición de hablar, tienen que llegar a un acuerdo pronto. El problema es que el uribismo también tiene una agenda, dilatamos lo máximo posible, esa es su estrategia, son dos, o dilatamos o sacamos unos nuevos acuerdos, que en todo caso son dilatar, o si no, rompemos la negociación porque las FARC no quieren ceder. Es decir, ese es el escenario que plantea el uribismo. ¿Sí? Ese es el escenario que plantea no. Ojalá el escenario que planteara el 50% de los colombianos que votó no sea otro y no sea mediante la representación del uribismo, pero ellos tienen su agenda y lo han manifestado abiertamente. Santos ha dicho, Francisco Santos, hay que tomárselo con calma, y hay sectores del uribismo que dicen, esos acuerdos hay que romperlos, porque pues nosotros no creemos que se tenga que negociar con la FARC. Es decir, esas son las alternativas que manejamos con ellos. El plebiscito sería un intermedio que terminaría polarizando más el país y podría ser bastante drástico para el sistema político colombiano. Es decir, yo siempre estoy de acuerdo con que la ciudadanía plantee lo que piensa, pero insisto, el plebiscito no es el único medio. De hecho, el hecho de que Santos sea presidente es por voluntad popular. El hecho de que exista un Congreso supone que es por voluntad popular, al margen de todos los problemas, insisto, que podría tener el sistema electoral en Colombia, más que todo por la cultura política del colombiano y por la cultura política del político colombiano para malinterpretar y... No, pues y además que el segundo mandato de Santos se dio por avalar los acuerdos y por seguir en esa negociación con las FARC para llegar al puerto donde se llegó. Pero yo creo que si ya se le preguntó a la gente, no se le puede decir, no, muy interesante su opinión, el Centro Democrático no quiso negociar, entonces lo pasamos por otro lado. Yo estoy de acuerdo con eso. Por esa razón hay que negociar con el Centro Democrático, pero hay que hacerlo al ritmo. O sea, toca negociar incluso un ritmo, porque ellos van a querer dilatar. No, yo creo que lo importante es la presión social. Pero es que la presión social está siendo enfocada, yo creo que es uno de los errores que yo le veo a este movimiento, y es que está siendo enfocada a respaldar
y sí, estamos pendientes de la mesa, respaldamos los acuerdos, pero no, es que tiene que ser enfocada a acercar al Centro Democrático, a acercar a Ordóñez, a acercar al Partido Conservador, a la variante de Ramírez y... Es que eso también es una negociación. Y se tiene que presionar, la gente tiene que claro, presionar a que ellos lleven unos resultados de unos argumentos claros y una negociación clara que sea viable. Claro. Porque el problema no es que no tengan propuestas, porque ellos tienen una propuesta, el problema es que no es viable. Es decir, pero ¿cuál es el sentido de la propuesta? Ellos dicen, nosotros tenemos un mínimo del cual no estamos dispuestos a rebajarnos, y es lo que han planteado, ¿sí? Quienes cometieron crímenes, delitos de lesa humanidad tienen que pagar cárcel sí o sí, entre otras cosas, y podríamos hablarlo en otro escenario, pero ya de por sí el sistema carcelario colombiano es un fracaso, eso hay que decirlo de manera categórica. Se hablaba antes incluso de que saliera el punto 3 de finalización del conflicto y luego y antes el de la Jurisdicción Especial para la Paz, que la FARC no necesariamente pagaran cárcel, sino que trabajaran en el campo. Y de hecho Henry Acosta, uno de los negociadores de Santos, pues no formalmente dentro de la mesa, pues se pactaba con Catatumbo y llegaban al acuerdo de que los guerrilleros estaban dispuestos a pagar penas trabajando. Y de hecho el sentido de destinado, de restaurar pueblos va hacia allá. Restaurarlo, la restauración de las víctimas que plantea el acuerdo es desminado, es reparar las escuelas donde hubo los combates, es erradicación de los cultivos, es toda esta parte del conflicto, de los problemas que trajo el conflicto, reparar a la sociedad, en vez de estar entre muros y aislados de la sociedad. Yo insisto, el uribismo debería dejar de aislarse del contexto político real del país, no proponiendo cosas que son poco realistas. Dos, omitiendo el sistema, por ejemplo, carcelario en Colombia, que en vez de resocializar al reo termina profesionalizando el crimen, ¿cierto? Y por último, no aislándose diciendo que nunca lo han invitado a la mesa cuando siempre estuvo invitado. Insisto con el tema del berrinche político. 3 años, está el videito en YouTube de la página oficial del Alto Comisionado, eso es solamente una referencia, ¿sí? Pero siempre estuvieron invitados, ahora no nos gusta. Bueno, son las 7:23 de la tarde, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos a finalizar el programa con un poco de análisis político para las elecciones que vienen de presidencia del 2018. Visión más humana. En Colombia. Hola, TV Más Humana. Este 2 de octubre, día. Okay, we say hello for all the people from Colombia. Si ustedes son de la tele Más Humana, los felicito a hacer este ejercicio, me parece interesante y que sigamos así con Colombia. Colombia es lo mejor que hay. Gracias. Y que llegue la paz. Un saludo a la tele Más Humana. Volvemos a Pasando Página y vamos a analizar un poco de lo que viene para el 2018. Viendo que se llegue a un acuerdo político entre las FARC, que se les logre llevar a cabo el acuerdo de paz y las FARC participen en las elecciones del 2018. ¿Usted ve a alguien como Piedad Córdoba como candidata de las FARC? Podría ser, es decir, no es una opción descabellada. No, sabiendo que Piedad Córdoba... Aún sabiendo que ya le dieron luz verde para hacer política, aunque nunca dejó de hacerla, pero digo formalmente, ¿no?
Sí, pero sería interesante preguntarse, ¿es una opción real para llegar al poder? Es decir, pero las FARC tienen alguna opción clara para llegar al poder. Eso es una buena Yo pregunta. no creo que tenga ninguna opción. Yo lo comparto. Ellos tienen que entender que es un proceso. Tienen que entender que es un proceso. Recuerda tú que cuando tenían la plataforma política, la Unión Patriótica, que como tú comentaste fue un genocidio político, cuando Jaime Pardo Bueno, Real pero es que se eso lanza. es diferente. Bueno, lo que plantearíamos con yo Piedad lo- Córdoba también es diferente. No, yo lo que voy es que el margen fue bastante abultado a favor de en ese tiempo, si no estoy mal, Virgilio Barco. Fue bastante abultado. Bueno, también sabiendo que los mataron uno por uno. No, pero estoy hablando del principio. No, claro, efectivamente, insisto. Pero sin embargo, cuando otro proceso de paz que fue el del M-19 y Pizarro era el candidato. Eso es lamentable. Por lo menos 89-90, esa campaña presidencial fue lamentable. En el 89 muere Galán, nuevo liberalismo, en manos de los narcotraficantes, con cómplice de una parte de la clase política, Santofimio. No, en 89. Luego viene Bernardo Jaramillo Osa, por parte de miembros del Estado, pues digamos que los escoltas eran del DAS y los únicos que sabían que él se iba a movilizar a esa hora, en ese momento, en El Dorado, pues eran sus escoltas, de manera que la UP ha buscado explicar que efectivamente fue una traición que se le hicieron. Y por último está Pizarro, que ya Carlos Castaño ha manifestado, que está muerto efectivamente, que intentó matar a Carlos Pizarro. Pero yo creo que la fuerza política que tenía estas vertientes de izquierda en esa época no puede ser nada comparable ni a la vertiente política de izquierda que existe ahorita. Ahora, hablando del polo, del progresismo, una vertiente del verde, no tienen la fuerza que pudieron tener en el pasado ellos, y tampoco las FARC creo que haya tenido fuerza comparable a la de Bernardo Jaramillo, la de Pizarro. Una cosa interesante, además de decir, listo, sale Piedad Córdoba como posible candidato, jugando aquí a ser astrólogos, pero pues en la izquierda hay un problema enorme para ponerse de acuerdo. Es un problema también endémico que tiene la izquierda: protagonismos, intereses particulares, mi partido sobre el tuyo, ¿cierto? Rupturas dentro incluso del polo democrático alternativo de hace 5, 10 o dos campañas, 2 periodos legislativos hacia acá. Existen varios precandidatos que existían antes de... Hay uno que está encarrilado que todos sabemos, lo tenemos en la punta de la lengua, pero no lo vamos a decir. Robledo, yo no tengo ningún miedo a decir. No, yo tampoco tengo miedo a decirlo, Germán Vargas Lleras. No, sí, Germán Vargas Lleras, está de precandidato, está Ese no Fajardo. Es precandidato, es candidato. Está Fajardo, está, el procurador o alguno de los 3 del Centro Democrático. Los conservadores del país lo tienen bastante interesante. Recuerda tú que hay un vínculo directo con la Unidad Nacional. Sería interesante ver si Vargas Lleras es una garantía para que esa Unidad Nacional se mantenga. No sé. Podría ser, pero el punto es, tenemos a los 3 mosqueteros de Uribe, a los 3 precandidatos presidenciales, Zuluaga, Trujillo y Duque. Y también tenemos a Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez haciendo fila. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo para enviar un candidato que sea lo suficientemente fuerte para intentar ganarle a Vargas Lleras. Entonces, digamos que el juego podría hacer eso. De la calle es el de la Unidad Nacional. Es el candidato de la Unidad Nacional, o lo era por lo menos hasta el plebiscito. Aunque yo creo que con estas marchas, yo creo que vuelve a coger fuerza la candidatura de la calle. Aunque él se ha quedado quieto, ¿no? En La Habana, tranquilo. Pues antes, después del 2 de octubre, porque antes ya se le empezaba a ver el interés de ser candidato. Sí, se le sentía. De hecho, hay un rumor, así como chisme de pasillo, y es que a Germán Vargas Lleras no le parecía que de la calle empezara a tomar tanto protagonismo, porque pues él es efectivamente un candidato. Entonces, si la simpatía de Santos, por no decir otra cosa, si la simpatía de Santos se va con de la calle y no con Vargas Lleras, que pues abiertamente tienen diferencias, porque Vargas Lleras no se comprometió con el proyecto político del presidente como el presidente lo hubiese querido, pues entonces sería Santos y la cantidad de personas que le siguen el rastro a Santos los que apoyen a de la calle. Entonces de la calle se convierte en una piedra en el zapato para Germán Vargas Lleras. Entonces sería interesante hacer el análisis
Si es que sí fue el huracán Matthew el que imposibilitó que en el norte del país, la costa, especialmente Barranquilla Atlántico, que es el protectorado de Cambio Radical, votara tan bajito. No, es que lo o que fue efectivamente una dirección. No hubo maquinaria en la costa. Aunque es característica. La costa se mueve con la maquinaria. Y eso fue lo que pasó en las elecciones de las presidenciales, la segunda vuelta. La primera vuelta, si uno analiza, en la primera vuelta Zuluaga le gana a Santos. Sí. La segunda vuelta las elecciones se ganan en la costa. Porque la maquinaria se movió para que Santos ganara. Todo esto lo digo por una razón. En las elecciones de alcaldes y gobernadores hubo un partido que sobresalió por encima del resto. Fue el Cambio Radical, que tiene un líder político, que tiene un líder político que es Germán Vargas Lleras. Entonces, insisto, o fue el huracán Matthew, o fue la Rosa de Guadalupe que mandó el huracán Matthew, o fue una determinación de Cambio Radical. Vargas Lleras no hizo campaña, fue a una sola manifestación en Barranquilla donde cantó Char y no hubo un verdadero interés por hacer campaña por él. Sí. La gran discusión en esas horas de crisis, luego del 2 de octubre seguramente fue eso en Plaza Nariño. Hay que pasar la página. Claro, Vargas Lleras luego salió comentando que sería interesante, que pues donde ganó Cambio Radical sí ganó el sí. Y aunque sí participó el 16% de la gente. Exactamente, ese es efectivamente el punto. Pero luego, pasando la página ahora sí, él dijo, bueno, ya que estamos en un escenario donde podemos modificar los acuerdos, sería interesante tocar ciertos puntos. Entonces ya él está también metiéndole la mano a los acuerdos. Incluso fue bastante, coqueteó bastante con los acuerdos. Incluso dijo, podría ser que esa justicia especial para la paz que se planteó, ese modelo transicional de justicia, tenga un tiempo definido, tiene un tiempo específico, y puede ser interesante la propuesta de él, ¿cierto? Entonces, llama poderosamente la atención que ese tipo de propuestas las haga después del 2 de octubre. Entonces, todo hace parte, ¿no?, de jugar a ser adivino y pelucar un poco, pero ahí está. Entonces, yo acá tengo una pequeña lista de algunos precandidatos que veo. Sí. Fajardo, está Vargas Lleras, está Ordóñez aliado con el Centro Democrático, es como yo veo esa facción de la ultraderecha en Colombia, que fueron los del no, que de ahí saldrá algún candidato. Está De la Calle y está por la izquierda Petro y Robledo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la izquierda. En las encuestas que se han dado para las presidenciales del 2018 se ha visto que Vargas Lleras va puntuando y detrásito o a veces lo supera Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve esa elección por parte de la izquierda del candidato? Volvemos a un punto. La izquierda tenía el problema de nunca poder consolidar un solo candidato. Bueno, listo, lo saca y fue el caso de Carlos Gaviria, pero incluso fue la mayor votación que ha tenido el pueblo en unas presidenciales. Y después de Carlos Gaviria hubo unos roces internos. De hecho, recuerda que Gustavo Petro le exigía, pues, por ser el candidato a la presidencia del Polo, se rompió el partido, y uno de los grandes enemigos de Petro es Jorge Enrique Robledo. Entonces basta con que uno le haga un análisis, un seguimiento a los tweets Facebook de Jorge Enrique Robledo y se da cuenta de que si hay una enemistad en contra de Petro, pues en contra de Petro y Petro también en contra de Robledo. Es decir, eso es una cosa que ocurre. ¿Tendrán la madurez política para presentar un proyecto unitario dentro de la izquierda para intentar luchar contra Germán Vargas Lleras y el candidato del Centro Democrático? Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿estarán dispuestos Petro y Robledo a negociar? ¿Tienen ellos fuerza? ¿La izquierda tiene fuerza para hacerle un contrapeso a Vargas Lleras o a De la Calle? Y especialmente a la maquinaria política de Vargas Lleras. Ahora, yo no se uniría el sector. Yo no creo que se unan. Yo los veo muy, muy separados. ¿Sí? Y con posiciones demasiado distantes. Sí. Y dos, no creo que uniéndose logren llegar a una posición. Pero podría existir otro candidato del Polo, ¿no? Pues se habla de que el Polo está dividido en dos en este momento, y está la ala robledista y está la ala de pronto de ¿Cepeda? De Iván Cepeda, de Clara. Claro, bueno, pero Clara, un poco con el Polo ahorita siendo ministra del Trabajo. El punto es, y si ese sector de la izquierda, jugando hipotéticamente a que De la Calle se lance, porque eso también es una incertidumbre enorme. Vamos a jugar el juego.
si efectivamente De la Calle se lanza, aumenta su popularidad, ¿no será acaso que el sector de izquierda ve, o por lo menos quienes están pro paz, porque bueno, efectivamente hay un sector de izquierda que se mueve más con el tema paz que otro, o sea, sobre eso no hay ninguna duda? Hay unos grandes ausentes dentro de las movilizaciones, especialmente el sector de izquierda, alguna parte del polo democrático alternativo, por no decir el ala de Robledo. El ala de Robledo, decir, no le ha hecho fuerza a tienen... los acuerdos, no le hizo fuerza a las universidades. Sí. Yo no sé cómo ha sido Natadeo. Han estado más quietos, lo cierto es que han estado más quietos, es decir, eso es evidente. Uno conoce a sus amigos y han estado muchísimo más quietos. El punto es... No, yo puedo decir con toda seguridad de que le han puesto el freno de mano al movimiento estudiantil, porque ellos eran los que tenían la estructura formada, porque el polo joven, que es el ala robledista de los jóvenes en las universidades, es bastante fuerte y ha estado metido en las universidades desde hace bastante tiempo y fueron los que lideraron la mano. Entonces ya tenían la estructura, ya están intercomunicados universidades con universidades, y no se les ha habido nada de participación en las universidades, o no sé cómo ha sido en la Tadeo. Bueno, en la Tadeo tengo un contacto con un muy buen amigo que hace parte de... ¿Representante estudiantil? Es representante estudiantil del programa de economía, es Smith Morena, es un muy buen tipo. Él sí nos ha apoyado cada vez que queremos hacer un evento de paz. De hecho, alguna vez quisimos hacer unas votaciones dentro de la Tadeo para ver cómo ganaba, y él fue muy diligente y nos colaboró con unas cajas, es decir, él estuvo allí. Ciertamente no está tan movido como otros sectores dentro de la universidad para el proyecto de paz, por eso digo, han estado un poco más quietos. Yo no sé si le han querido poner el freno al proceso de paz, pero sí han estado un poco más quietos. Digamos que el enfoque del ala de Robledo es un tanto más a los asuntos económicos, ciertos modelos de desarrollo, pero sí, todo en la línea muy de lo económico. Entonces, en ese sentido, puede deberse, qué sé yo, que le bajaron el acelerador o que se quedaron mucho más quietos, porque es un tema que no los compromete mucho a ellos, o por lo menos a su misión o proyecto político. Podría ser. Ahora, también hay que decirlo que hay ciertos roces históricos entre el Partido Comunista y el MOIR, por ejemplo. Y bueno, la FARC es comunista, ¿cierto? Entonces, podríamos jugar a... No, además, el MOIR siempre ha estado en contra de la combinación de luchas, sí, que es lo que maneja las FARC. Sí, de hecho ellos lo consideran una contradicción incluso. Pero bueno, hay formas de ver el momento, digamos que los años 70, 70 fueron, especialmente 70s, 80s, digamos que esa idea romántica de irse al monte, de algunos estudiantes, de algunos sectores muy específicos de la izquierda, el comunismo, el EN, ¿cierto? Digamos que tenía sentido en ese momento. La pregunta es, ¿estarán dispuestos estos sectores que históricamente dentro de la misma izquierda, volvemos al tema, que siempre han tenido la confrontación, de bajarle a las hostilidades y empezar a pensarse un programa político un poco más cercano que incluso entre los mismos sectores de la derecha? Porque es un problema que siempre ha tenido la izquierda. Yo creo que en este momento no. Ojalá me equivoque, pero yo creo que con Petro de un lado y Robledo del otro no creo. Además, porque creo que Robledo no haría ninguna alianza con De la Calle, aunque en alguna entrevista le vi algún acercamiento a las posiciones de La Calle, eso, pero no creo que Robledo, por lo menos en una primera vuelta y una segunda vuelta, abiertamente como lo que pasó con Santos en la segunda vuelta, el ala robledista siempre se abstuvo a eso. Lo único claro es que de los candidatos que planteas, Fajardo, Vázquez Lleras, Ordóñez, De la Calle, Petro, Robledo, Marta Lucía Ramírez. Yo creo que Marta Lucía está en el Centro Democrático. Claro, o alguno del Centro Democrático. Yo creo que todos ellos se van a lanzar. Eso funciona así. Marta Lucía lo hizo en las pasadas elecciones. Ella se lanzó, tuvo un porcentaje importante, arrastró y le sumó a Oscar Iván para la segunda vuelta. Bueno, no, Oscar Iván ganó en la primera. Sabemos que va a haber segunda vuelta. Sí, claro. El país está completamente polarizado. Claro, y depende en especial. Es decir, ¿se van a restar votos entre Vargas Lleras y De la Calle o Vargas Lleras va a sumar votos con los sectores de derecha? No, yo creo que porque a veces es como medio afín con el uribismo. Yo creo que De la Calle es una población, un margen de votación completamente diferente al de Vargas Lleras. Yo creo que el de Vargas Lleras está mucho más cercano al del Centro Democrático, y si el del Centro Democrático no logra pasar a la segunda vuelta, se van a aliar con Vargas Lleras para las elecciones. En definitiva, lo que tendría que buscar Santos y el movimiento estudiantil pro paz es buscar un candidato que le dé garantía a los acuerdos, si tenemos acuerdos desde el 2018. Es decir,
nuestra procura, insisto, nuestro desarrollo como generación tiene que ser la construcción de paz. Entonces, el candidato que me parece a mí desde ahora, jugando a ser Nostradamus, me parece que el candidato que más se encarrile a la construcción o al establecimiento de ese acuerdo de paz. Recuerda que, bueno, en los acuerdos que se pactaron se decía en el último punto de implementación que se va a hacer un gran marco y en la introducción un gran acuerdo nacional. Pues toca asistir a ese plan marco y ese acuerdo nacional. Pues no seremos ni tú ni yo, toca buscar representación. El punto es, tenemos que estar ahí. Entonces el candidato que garantice la estabilidad del proceso en ese sentido va a ser, o debe ser, me parece a mí, digamos que sin hablar por todos los estudiantes que hacemos parte del movimiento estudiantil, debe ser uno que garantice la estabilidad del acuerdo de paz. O sea, esa debe ser la ficha de nuestra generación. Bueno, son las 7:43, ya para terminar, invitemos a la gente para que vaya mañana a la marcha. Bueno, todos los estudiantes jóvenes, no, ni siquiera estudiantes, todas las personas que crean que efectivamente se puede empezar a construir paz en Colombia y están cansados, hastiados con la historia política tradicional en Colombia, tenemos que salir a marchar. El día de mañana marcharemos los estudiantes a partir de las 3, 4, especialmente en la tarde nos concentraremos a las 4 en Arcos para acompañar al resto de universidades. Y esto no acaba aquí, el viernes hay una besatón para quienes estén interesados y la próxima semana continúan las marchas, el movimiento debe seguir y esperemos que, bueno, ojalá nos pongamos de acuerdo todos quienes estamos inmersos en el proceso de movilización de los estudiantes y la sociedad en general, que lleguemos a un acuerdo, insisto, por lo menos temático o gremial, para que esto siga y seamos los grandes veedores del proceso de construcción de paz en Colombia. Bueno, son las 7:45 de la tarde y vamos todos a movilizarnos el día de mañana para poder pasar la página de la guerra. Los invitamos a que nos vean el próximo viernes tocando otro tema coyuntural, que es la reforma tributaria y cómo esta afecta los acuerdos de paz.